Michelle Sedding estaba de pie frente a un enorme cuadro de Salvador Dalí, sosteniendo un portapapeles con notas sobre la próxima exposición. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales de la galería del Museo Ringling, creando extrañas sombras sobre el parqué. Escrutó cada detalle del cuadro, tomando notas sobre la iluminación necesaria y el ángulo de visión óptimo para los visitantes. La exposición debía inaugurarse dentro de 15 días, y cada detalle requería su atención. Michelle, tenemos un problema con el transporte de la escultura de Rodin. Se le acercó Catherine, su joven ayudante, con cara de preocupación. La compañía de transportes exige un seguro adicional. Llama a la oficina central y diles que estamos dispuestos a negociar las condiciones, pero no más del 15% del importe original, respondió Michelle con calma, sin apartar los ojos de sus notas. Y recuérdales que llevamos 12 años trabajando con estas exposiciones sin un solo incidente. Catherine asintió y se apresuró a completar la tarea. Michelle siempre había impresionado a sus colegas por su capacidad para resolver problemas complejos con rapidez y eficacia. Durante sus 20 años en el museo, se había ganado la reputación de ser una de las mejores conservadoras no solo de Sarasota, sino de todo Florida. Sus exposiciones se llenaban constantemente y sus artículos en revistas profesionales eran citados por colegas de todo el país. Al acercarse a la siguiente exposición, una pequeña estatua de bronce del siglo XVIII, Michelle sintió el olor familiar de una colonia cara. Se dio la vuelta y vio a su marido Pete caminando por la galería con la seguridad característica de un cirujano de éxito. Llevaba un traje gris impecablemente planchado de un diseñador italiano, y las canas en las sienes le añadían solidez. «Hola, cariño», dijo acercándose y tocándole ligeramente el hombro. «¿Cómo van las cosas con tus viejos?» Michelle se encogió ante su tono familiar. Pete nunca había mostrado verdadero interés por su trabajo, ya que consideraba el arte solo un agradable pasatiempo para holgazanes ricos. A menudo se refería a los objetos expuestos en el museo como viejos, como para subrayar su inutilidad en el mundo moderno. «Lo tengo todo bajo control», respondió brevemente mientras seguía revisando sus notas. «¿No tienes una operación hoy?» «Se ha aplazado hasta mañana. El paciente está resfriado». Pete se encogió de hombros con despreocupación y sacó el teléfono para comprobar sus mensajes. «Escucha, quería recordarte lo de la cena del sábado en casa de Bradley. Ha llamado esta mañana y tenía muchas ganas de que fuéramos. Parece que quiere que conozcamos mejor a su nueva novia». Michelle levantó la vista de su tableta y miró a su marido. Había algo en sus ojos grises que no sabía si era fastidio o aburrimiento. Pete parecía cansado, a pesar de su traje caro y su pelo impecable. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de tensión constante, y la ligera hinchazón bajo ellos delataba la falta de sueño. «Por supuesto que iremos», dijo en tono uniforme. «Bradley es nuestro único hijo y siempre me alegra ver que le va bien. Eso sí, no lleves nada demasiado conservador», añadió Pete con una ligera sorna, sin levantar la vista de la pantalla del teléfono. «Recuerda que Cynthia es una niña, no querrás parecerte a su abuela». Michelle sintió que la sangre se le subía a la cara, pero se contuvo. Estaba acostumbrada a los comentarios de su marido. Últimamente los hacía cada vez más a menudo, como si intentara menospreciarla o hacerla sentir vieja y poco atractiva. Sobre todo desde que había cumplido 48 años. Era como si luchara contra su propia edad, proyectando sus miedos en ella. «Encontraré algo adecuado», respondió ella con calma, fingiendo estar totalmente absorta en su trabajo. En ese momento se les acercó el director del museo, el señor Harwell, un anciano de ojos amables y barba gris. Llevaba un montón de papeles en las manos y parecía satisfecho. «Michelle, magnífico trabajo con la disposición de la nueva exposición», dijo con auténtica admiración. «El Consejo de Administración está encantado con tus ideas. Les ha gustado especialmente tu sugerencia de visitas temáticas para escolares». «Gracias, señor Harwell», sonrió Michelle. «Creo que el arte debe ser accesible a todos, especialmente a los más jóvenes. Los niños ven cosas en las obras de arte que los adultos han olvidado ver». Pete estaba a su lado con una sonrisa tensa. Claramente no compartía su entusiasmo por el éxito profesional de su mujer. Siempre había creído que la medicina era una ciencia que realmente salvaba vidas, y que todo lo demás no era más que entretenimiento para gente ociosa.
Su teléfono volvió a vibrar y echó un vistazo furtivo a la pantalla. Doctor Sedding, ¿cómo van las cosas en el hospital?, preguntó amablemente el director. He oído que la semana pasada tuvo una operación muy complicada. Sí, fue un éxito, contestó Pete, visiblemente revitalizado y guardándose el teléfono en el bolsillo. Demon Renana, el paciente ya está en casa recuperándose, aunque hay que reconocer que fue un caso muy difícil. Una operación de triple bypass en un hombre de 59 años con diabetes. Michelle escuchó a su marido hablar de los entresijos médicos e involuntariamente recordó la época en que acababan de casarse. Hacía 23 años. Por aquel entonces, había admirado su profesionalidad, su capacidad para salvar a la gente. Pete había sido un joven y prometedor residente, y ella acababa de terminar su máster en Historia del Arte. Su boda había sido modesta pero feliz. Dos jóvenes ambiciosos dispuestos a conquistar el mundo. Ahora sus historias le parecían un narcisismo sin fin. Pete hablaba cada vez más de sus éxitos y cada vez menos de otra cosa que no fuera él mismo. ¿Cómo está nuestro Bradley?, preguntó el director. Le recuerdo viniendo aquí de niño, corriendo entre las exposiciones. Trabaja en una empresa de informática, respondió Michelle con orgullo. Es programador, un chico muy capaz, aunque testarudo, como su padre. Ahora tiene 22 años, añadió Pete. Ya era hora de que se decidiera por una relación seria. Aunque esta Cynthia parece una buena chica. Michelle se dio cuenta de lo extrañas que sonaban las palabras de su marido. Hablaba de Cynthia con un interés especial que a ella le parecía inapropiado. Tengo que irme, dijo Pete, echando un vistazo a su caro reloj suizo. Hoy tengo un par de citas más. Nos vemos en casa, cariño. Y no te olvides del sábado. Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la salida. Michelle lo siguió con la mirada, notando cómo sacaba el teléfono sobre la marcha y se ponía a hablar con alguien. Su voz era diferente, cálida y juguetona, un tono que ella no había oído en casa desde hacía mucho tiempo. «Tiene usted un marido maravilloso», dijo el señor Hardwell, atendiendo al cirujano. «No todos los médicos tienen tiempo para visitar a su mujer en el trabajo». Michelle asintió, sin saber qué decir. Se volvió hacia la ventana y vio a Pete subir a su Mercedes negro. Incluso desde lejos era evidente que seguía hablando por teléfono, y su expresión no era la misma que en casa. Allí parecía cansado e irritado, pero aquí, en el coche, su rostro resplandecía. Catherine volvió con buenas noticias sobre el transporte, y Michelle se sumergió de nuevo en su trabajo. Pero los pensamientos sobre la inminente cena familiar nunca la abandonaron. Algo en el comportamiento de Pete era alarmante, aunque no podía decir exactamente qué era. Tal vez era solo el cansancio de la rutina de su matrimonio, o tal vez era algo más serio. Miró su reflejo en la vitrina de la exposición. A los 42 años, seguía siendo una mujer atractiva. Figura esbelta, pelo castaño con un ligero mechón gris que no ocultaba, ojos marrones inteligentes. Pero las palabras de Pete sobre no parecerse a su abuela habían herido su ego. La casa de los Bradley estaba situada en un barrio exclusivo de Sarasota, cerca de la bahía. El edificio de 2 plantas de estilo colonial, con columnas blancas, y un cuidado jardín parecía sólido para un joven de 22 años. Michelle siempre se había sentido orgullosa de que su hijo hubiera logrado la independencia económica a una edad tan temprana, gracias a su talento para la programación y a varios proyectos de éxito. Se ajustó al cuello una fina cadena de oro con un colgante de época, el collar de su madre que había heredado tras la muerte de esta, 15 años atrás. Una fina joya del siglo XIX, con pequeños diamantes y zafiros enmarcados en una filigrana de oro, era lo único que la unía a su infancia y a la historia de su familia. Su madre lo llevaba en ocasiones especiales, y Michelle continuó la tradición. Pete aparcó el Mercedes en la entrada y se quedó mirando el móvil unos segundos. Michelle notó cómo tecleaba rápidamente un mensaje y sonrió antes de guardarse el dispositivo en el bolsillo de la chaqueta. En los últimos meses se había fijado cada vez más en momentos así. Sonrisas fugaces dirigidas a alguien que no era ella. Correspondencias secretas que él había escondido cuidadosamente. ¿Preparada?, preguntó Pete, saliendo del coche y ajustándose la corbata. «Claro», respondió Michelle, cogiendo la cajita de tarta casera que había horneado aquella mañana especialmente para aquella cena. Bradley se reunió con ellos en la puerta. Un joven alto y delgado, con el pelo oscuro y los inteligentes ojos grises de su padre, abrazó a su madre y estrechó la mano de Pete.
Iba vestido con una camisa informal y unos vaqueros, lo que daba a la reunión en casa un ambiente relajado. Mamá, papá, pasad. Cynthia ya está aquí, ayudando a Rosie en la cocina, dijo, conduciéndolos al espacioso salón con ventanas panorámicas que daban a la bahía. Rosie, la au pair que Bradley había contratado hacía 6 meses, era una chica guapa de unos 25 años, con el pelo largo y rubio y unos brillantes ojos azules. Originaria de un pequeño pueblo de Georgia, había llegado a Florida en busca de una vida mejor, y mientras tanto, había trabajado a tiempo parcial limpiando y cocinando para familias adineradas de Sarasota. Bienvenidos, señor y señora Sedding, dijo Rosie, saliendo de la cocina con una bandeja de aperitivos. Llevaba un sencillo vestido negro que resaltaba su juventud y su esbelta figura. Hola, Rosie, respondió Michelle con una cálida sonrisa. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la universidad? Gracias por preguntar. Todo bien. La semana que viene son los exámenes de marketing. La chica dejó la bandeja sobre la mesita y se arregló furtivamente el pelo. Michelle se dio cuenta de lo atentamente que Pete miraba a Rosie, estudiando su figura y su rostro con indisimulado interés. Era una mirada que ella conocía bien. Era la forma en que él la había mirado una vez cuando eran jóvenes. Ahora se dirigía a una chica que tenía casi la misma edad que su hijo. Rosie estudia administración de empresas en la universidad local, explicó Bradley, sirviendo vino a sus padres. Es una chica muy capaz que me ayuda no solo en casa, sino también con algunos de mis proyectos. En ese momento salió de la cocina Cynthia, una atractiva morena de 23 años con ojos marrones y sonrisa abierta. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia de publicidad y salía con Bradley desde hacía 4 meses. Michelle, Pete, me alegro mucho de veros, dijo mientras abrazaba a su suegra. La cena está casi lista. Unos 15 minutos más. Maravilloso, querida, contestó Michelle. La casa está preciosa. Bradley y tú estáis haciendo un gran trabajo. Se sentaron en el salón, bebiendo vino y comentando las últimas noticias. La conversación fluía con fluidez, del trabajo de Bradley a los planes profesionales de Cynthia, de los acontecimientos políticos a las atracciones locales. Michelle habló de una próxima exposición. Pete compartió sus impresiones sobre cirugías complicadas. Pero el ambiente era algo tenso. Michelle podía sentirlo en la piel. La risa demasiado sonora de Pete ante chistes no demasiado graciosos. Sus miradas que se deslizaban de vez en cuando hacia la cocina donde Rosie jugueteaba. La extraña tensión en su voz cuando se dirigía a Michelle. «Rosie, trae más vino», pidió Pete cuando la chica pasó con los platos vacíos. «Por supuesto, señor Sedding», respondió ella y se dirigió al armario de los vinos. Pete la siguió con la mirada fija en las curvas de su figura. Michelle no lo ignoraba, pero permaneció en silencio, aferrando con más fuerza su copa en la mano. «Papá, ¿cómo va tu trabajo?», preguntó Bradley tratando de mantener la conversación. «He oído que han puesto nuevos equipos en el hospital». «Sí, el último escáner», contestó Pete, pero su mirada se desvió hacia Rosie, que estaba inclinada, sacando un frasco del estante inferior del armario. «Algo muy útil para el diagnóstico». Cynthia se percató de la dirección de su mirada y tosió torpemente, llamando la atención sobre sí misma. «Michelle, ¿qué collar más bonito tienes?», dijo. «Un trabajo tan exquisito, de época». «Gracias, querida». «Era de mi madre», respondió Michelle, tocando involuntariamente la joya. «Es del siglo XIX. Lo llevaba mi bisabuela. Una reliquia familiar», asintió Bradley. «Recuerdo que mi madre siempre lo llevaba en las ocasiones importantes». Rosie trajo el vino y volvió a inclinarse para servirlo en copas. Pete prácticamente no le quitaba los ojos de encima, observando cada uno de sus movimientos. Obviamente, la chica percibió su atención y se sonrojó ligeramente, tratando de terminar el servicio lo antes posible. «Rosie, ¿tienes novio?», preguntó Pete de repente, cuando ella estaba a punto de volver a la cocina. La pregunta sonó fuera de lugar y todos los presentes se sintieron incómodos. Bradley frunció el ceño. Cynthia bajó los ojos avergonzada y Michelle sintió que la recorría un escalofrío. «Papá», dijo Bradley en voz baja pero severa. «¿Qué?». «Solo me lo preguntaba», se encogió de hombros Pete, fingiendo no entender cuál era el problema. «Una chica tan guapa debe de ser la favorita de los hombres». Rosie se sonrojó aún más y contestó rápidamente. «No, señor Sedding, ahora mismo no tengo tiempo para una relación.
Estudio, trabajo. Es una pena, dijo Pete con una sonrisa que a Michelle le pareció repugnante. La juventud no dura para siempre. Hay que aprovechar el momento. Hubo una pausa incómoda. Michelle sentía cómo la ira le hervía lentamente en el pecho. El comportamiento de su marido no solo era inapropiado, sino humillante para todos los presentes, especialmente para ella. ¿Pasamos a la mesa?, sugirió Cynthia, tratando de aligerar el ambiente. Es una buena idea, dijo Bradley, claramente ansioso por acabar de una vez con aquella conversación. Pasaron al comedor, donde Rosie había puesto una mesa preciosa con manteles blancos y velas. La cena estaba perfectamente preparada. Pato asado con verduras, risotto con setas, ensalada con verduras frescas. Pero Michelle no tenía apetito. Comió mecánicamente, observando cómo Pete seguía lanzando elocuentes miradas hacia la cocina, donde Rosie estaba limpiando. La conversación en la mesa no iba bien. Bradley intentaba hablar de sus proyectos. Cynthia compartía sus planes para el fin de semana, pero la tensión flotaba en el aire. Pete estaba distraído con su teléfono, comentando el aspecto y el comportamiento de las jóvenes en general, haciendo comentarios inapropiados sobre la importancia de no perder oportunidades en la vida. Michelle estaba sentada en silencio con las manos apretadas en el regazo y sentía que su paciencia llegaba a su fin. La cena estaba llegando a su fin cuando Rosie sacó el postre, tarta de queso casera con frutas del bosque. Las velas de la mesa crepitaban, proyectando suaves sombras sobre los rostros de los comensales. Michelle bebía su café a pequeños sorbos, intentando no mirar a su marido, que sacaba el móvil cada vez más a menudo y leía los mensajes con una sonrisa de satisfacción. «Mamá, cuéntame más cosas sobre la exposición», pidió Bradley, en un claro intento de mantener la conversación y distraer a todos del extraño comportamiento de su padre. «Estamos exponiendo una colección de impresionistas de una colección privada», contestó Michelle, agradecida a su hijo por la oportunidad de centrar su atención en su obra. Unos cuantos cuadros de Monet, Renoir, una pequeña obra de Degas. Es la primera vez que el propietario de la colección accede a exponerlos al público. Suena interesante, asintió Cynthia. ¿Cómo habéis conseguido llegar a un acuerdo con el coleccionista? Largas negociaciones, una demostración de nuestras capacidades de seguridad. Michelle se animó por un momento, hablando de su negocio favorito. Además de la reputación del museo, labrada durante décadas. Pete canturreó sin apartar los ojos del teléfono. Reputación, repitió con una mueca apenas perceptible. Me pregunto qué consideran algunos una reputación. Michelle sintió que las mejillas empezaban a arderle. Algo extremadamente desagradable sonaba en la voz de su marido, el desprecio que solía ocultar tras una máscara de cortesía. ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de mantener un tono uniforme. No es gran cosa. Pete se encogió de hombros y se guardó el teléfono en el bolsillo. Solo creo que ya es hora de dejar de aferrarse al pasado. Viejas cosas, viejos hábitos, viejas joyas, dijo las últimas palabras mirando directamente al collar de Michelle. Había algo depredador, decidido en su mirada, como si llevara mucho tiempo preparándose para este momento. Papá, ¿de qué estás hablando? Bradley frunció el ceño, sintiendo que algo iba mal. Hablo del apego de tu madre a cosas que ya no vienen al caso. Pete se echó hacia atrás en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Por ejemplo, este collar. Es precioso, pero ¿de qué sirve aquí? Es un peso muerto. Michelle sintió un escalofrío en el corazón. Conocía el collar de memoria, cada curva del engaste de oro, cada piedra. Estaba ligado a los recuerdos más queridos de su madre, a la historia de su familia, a las raíces que la unían a generaciones pasadas. Pete, esto es inapropiado, dijo en voz baja, llevándose instintivamente la mano al cuello, donde estaba la joya. ¿Inapropiado? Pete se rió de repente, pero no le hizo gracia. ¿Sabes lo que es inapropiado? Llevar las joyas de una anciana muerta cuando hay mujeres jóvenes y hermosas que podrían apreciarlas. Rosie, que estaba recogiendo los platos de la mesa, se quedó inmóvil. Tenía la cara enrojecida y estaba claro que no sabía dónde meterse ante lo incómodo de la situación. «Papá, basta», dijo Bradley con firmeza. «Estás diciendo tonterías». «¿Tonterías?». Pete se levantó de la mesa y había una peligrosa determinación en sus movimientos. «No, hijo, una tontería es aferrarse al pasado cuando la vida pasa a tu lado.
Rodeó la mesa y se detuvo a espaldas de Michelle. Ella sintió su aliento en el cuello e instintivamente se tensó. «Pete, ¿qué haces?», preguntó sin darse la vuelta. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», contestó él, y de repente agarró la cadena del collar con un movimiento brusco. «Pete, no te atrevas», exclamó Michelle, pero ya era demasiado tarde. Le arrancó el collar del cuello, rompiendo la fina cadena de oro. La joya le cayó en la palma de la mano, y Michelle gritó de dolor cuando la cadena le arañó la piel. «Ya no lo necesitas», dijo Pete en voz alta, apretando el collar en el puño. «Se lo voy a dar a mi amante. Es joven y guapa y apreciará el regalo. No se lo quedará como una pieza de museo». Se hizo un silencio sepulcral en el comedor. Cynthia se llevó la palma de la mano a la boca, con los ojos desorbitados ante lo que estaba ocurriendo. Bradley se levantó lentamente de su asiento, con el rostro pálido. «Papá, ¿te has vuelto loco?», susurró. «Devuélvele el collar a mamá de una vez». «No», respondió Pete con firmeza. Basta ya de sentimentalismo senil. Mi amada se merece cosas bonitas, no». Miró despectivamente a Michelle, que permanecía inmóvil con la mano pegada al cuello arañado. «¿No qué?», preguntó en voz baja, levantando los ojos hacia él. «No una mujer vieja y arrugada que vive en el pasado», replicó Pete con crueldad. Rosie, que había estado de pie con los platos en las manos todo el tiempo, lloró de repente y salió corriendo del comedor. El ruido de la vajilla al romperse llegó de la cocina. «Papá, ha sido demasiado lejos». Bradley dio un paso hacia su padre. «Devuélveme el collar y discúlpate inmediatamente con mamá». «No voy a disculparme con nadie». Pete se guardó el collar en el bolsillo interior de la chaqueta. «Es hora de que todos maduren y acepten la realidad. Tengo una mujer que me hace feliz y no voy a ocultarlo». Michelle se levantó lentamente de la silla. Sus movimientos eran tranquilos y medidos, como si estuviera ejecutando un baile bien ensayado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con fuego frío. «Ya veo», dijo en voz baja, pero cada palabra era clara y precisa. Ahora todo estaba claro. «Mamá», le tendió Bradley la mano, pero ella negó con la cabeza. «No pasa nada, cariño», dijo Michelle mientras se acercaba al armario donde estaba su bolso. «Algunas cosas es mejor aprenderlas cuanto antes». «Michelle, no te vayas», pidió Cynthia levantándose del asiento. «Podemos discutirlo todo, decidir». «No hay nada que discutir», respondió Michelle con calma, cerrando la cremallera de su bolso. «Tu padre te lo ha explicado todo muy claramente». Se acercó a Cynthia y la besó en la mejilla. «Gracias por la cena, cariño. Siento que se haya estropeado la velada». «Mamá, te llevo a casa», dijo Bradley. «Gracias, pero llamaré a un taxi». Michelle sacó el teléfono. «Tienes que quedarte y resolver este malentendido». Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Pete estaba de pie junto al escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión desafiante en el rostro. «Pete», dijo ella, y no había rabia ni dolor en su voz, solo una fría constatación de los hechos. «Espero que tu amante aprecie el regalo, y espero que entienda lo que recibe a cambio de la joya». «¿Qué es qué?», preguntó con valentía. «Un hombre capaz de humillar a su propia mujer delante de su hijo», respondió Michelle. «Creo que eso dice mucho del carácter». Salió de la casa, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Afuera hacía una tarde cálida. Una ligera brisa de la bahía traía el olor de la sal del mar. Michelle se sentó en los escalones del porche y llamó a un taxi, intentando no pensar en lo que había ocurrido en la última media hora. Su teléfono vibró. Bradley le había enviado un mensaje disculpándose y pidiéndole que le esperara. Pero Michelle ya podía ver los faros del taxi acercándose. No quería montar más escenas ni dar más explicaciones. Ahora necesitaba estar sola y pensar en lo ocurrido. El coche se detuvo en la entrada y Michelle subió al asiento trasero, dándole la dirección al conductor. A través del cristal podía ver las ventanas iluminadas de la casa de su hijo, donde seguramente continuarían las tormentosas explicaciones. Pero eso ya no le preocupaba. 23 años de matrimonio habían terminado en un minuto, y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. La casa recibió a Michelle con el silencio habitual. Pete no había regresado. Probablemente se había quedado para arreglar las cosas con su hijo, o lo que era más probable, se había ido a casa de su amante a lucir palmito.
Michelle encendió la luz del salón y se acercó despacio al gran espejo del pasillo. Tenía una fina raya roja en el cuello, la marca de una cadena rota. Se tocó el arañazo con los dedos e hizo una mueca de dolor. Se quitó los zapatos, subió al dormitorio y se puso la bata. Sus pies la llevaron automáticamente a la cómoda, en cuyo cajón superior había fotografías y documentos antiguos. Michelle sacó una cajita de palisandro y la abrió. Dentro había cartas de su madre, algunas fotografías antiguas y una cajita de terciopelo que había guardado un collar. Cogió una fotografía en blanco y negro de su madre, entonces una mujer muy joven, junto a su padre el día de su boda. Era el mismo collar que lucía alrededor del cuello de su madre, elegante, exquisito, destacando la belleza y la dignidad de la novia. Michelle recordaba a su madre contándole la historia de la joya. El collar pertenecía a la bisabuela de Michelle, Elizabeth, que lo recibió como regalo de su marido en 1875, con motivo del nacimiento de su primer hijo. Un joyero de Boston creó la pieza especialmente para ella, acabando a mano cada piedra. Durante la Gran Depresión, la familia estuvo a punto de vender la joya, pero la bisabuela consiguió salvarla trabajando como costurera y ahorrando en todo. Luego el collar pasó a la abuela de Michelle y después a su madre. Todas las mujeres de la familia lo llevaban en las ocasiones más importantes de sus vidas: bodas, nacimientos, aniversarios de plata y oro. Cuando su madre murió de cáncer hace 15 años, pidió expresamente que le dieran el collar a Michelle. «Cuídalo», le susurró mientras yacía en la habitación del hospital. «Es nuestra historia, nuestro recuerdo. Algún día se lo pasarás a tu hija o a tu nuera». Michelle esperaba entonces tener una hija, pero solo nació Bradley. Soñaba que algún día le daría el collar a su mujer, continuando la tradición familiar. Ahora estaba en el bolsillo de Pete, a punto de ser regalado a alguna joven amante. Sonó el teléfono, interrumpiendo un doloroso recuerdo. El nombre de Bradley apareció en la pantalla. «Mamá, ¿cómo estás?». La voz de su hijo estaba llena de preocupación. «¿Has llegado a casa?». «Sí, cariño, estoy bien», respondió Michelle, intentando hablar con calma. «¿Cómo van las cosas en tu casa?». «Papá se fue. Dijo que necesitaba pensar». «Mamá, no sé qué le pasa. Se ha comportado como un loco». «No te preocupes, Bradley. A veces la gente muestra su verdadera cara, y no siempre es agradable de ver. Pero el collar era de mi abuela. No tenía derecho». Michelle cerró los ojos y respiró hondo. El dolor en su pecho era físicamente palpable, como si alguien tuviera su corazón en una prensa. «Lo tenía. Legalmente, papá y yo somos copropietarios de toda la propiedad. Técnicamente, él no había roto nada». «Pero eso está mal». Bradley estaba indignado. «Intentaré hablar con él. Quizá entre en razón». «No tienes por qué hacerlo», dijo Michelle con firmeza. «No te metas en nuestra relación. Eres un adulto con vida propia». «Mamá, ¿qué vas a mí a hacer?». Michelle miró la foto de su madre y luego la caja vacía del collar. Algo en su interior estaba cambiando lenta pero inevitablemente. El dolor y la humillación se estaban convirtiendo en fría determinación. «Aún no lo sé. Necesito tiempo para pensarlo». Después de hablar con su hijo, Cynthia llamó. La chica se disculpó, lloró, le ofreció su ayuda. Michelle le agradeció su implicación, pero le pidió que no se culpara por lo ocurrido. «Estás muy tranquila», dijo Cynthia entre lágrimas. «Yo en tu lugar gritaría y rompería la vajilla». «Gritar no cambiará nada», replicó Michelle, «y los platos rotos se limpiarán después». Cuando terminaron todas las llamadas, Michelle bajó a la cocina y se preparó un té de manzanilla. Se sentó junto a la ventana que daba al jardín y bebió lentamente el té caliente, mirando la oscuridad tras el cristal. Había una luz encendida en la casa de enfrente, donde vivía una pareja de ancianos que llevaban juntos 50 años. Michelle los había visto a menudo sentados en el porche al atardecer, cogidos de la mano. Sacó el móvil y abrió la galería de fotos. Había cientos de fotos: vacaciones familiares, días festivos, cumpleaños. En todas las fotos de los últimos años, Pete parecía distraído, distante. Ahora Michelle entendía por qué. Ya estaba mentalmente en otra parte, con otra persona. ¿Cuándo había empezado todo exactamente? ¿Hace un año? ¿Dos? Michelle recordó las rarezas en el comportamiento de su marido, frecuentes retrasos en el trabajo, una nueva colonia que nunca había usado, un repentino interés por el gimnasio,
La compra de un nuevo vestuario. Todos los signos clásicos de un hombre que tiene una aventura. Ella era una esposa estúpida y crédula que no quería ver lo obvio. Prefirió descartar los cambios en el carácter de su marido como fatiga, estrés, crisis de la mediana edad. Resultó ser mucho más simple y vulgar. Michelle se levantó y se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal vio a una mujer de 42 años en bata, con los ojos cansados y un rasguño en el cuello. Pete tenía razón en una cosa. Había envejecido, pero no físicamente, sino interiormente. Años de matrimonio con un hombre que no la apreciaba la habían vuelto cauta, callada, casi invisible. Pero ahora algo estaba cambiando. La humillación pública, el robo de una reliquia familiar, las palabras crueles. Todo estaba cruzando esa línea tras la cual ya no había vuelta atrás. Pete pensó que la había quebrado, que había demostrado su superioridad. Se equivocaba. Michelle volvió al escritorio y cogió un cuaderno y un bolígrafo. 20 años de trabajo en el museo le habían enseñado a planificar, a organizar y a pensar en los detalles. Ahora esas habilidades le serían útiles para otro proyecto. En la primera página escribió, Pete Sedding, ¿quién era en realidad? Luego empezó a escribir todo lo que sabía sobre su marido, su carrera, sus contactos, su pasado. 23 años de matrimonio le habían proporcionado una gran cantidad de información que nunca había analizado de forma crítica. Pete era un cardiocirujano de éxito, pero su éxito no se basaba solo en el talento. Michelle recordaba las anécdotas que contaba en casa relajado, sin pensar en las consecuencias. Casos en los que se atribuía el mérito de sus colegas. Operaciones cuyos resultados eran cuestionables, pero que él presentaba como triunfos suyos. Conflictos con colegas, que él atribuía a la envidia que sentían por su éxito. Anotó los nombres de personas que podían decir más de Pete de lo que él sabía de sí mismo. Antiguos colegas, pacientes, enfermeras que habían visto su trabajo desde dentro. Michelle tenía suficientes contactos en la comunidad de Sarasota para encontrar a las personas adecuadas. El reloj de la cocina marcó la medianoche. Michelle cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón de su escritorio. Mañana volvería a trabajar en el museo, sonriendo a sus compañeros, atendiendo la exposición, fingiendo que todo iba bien. Y mientras tanto, empezaría a recopilar información. Pete pensaba que había ganado, que la había humillado y que podría disfrutar de su nueva vida en paz. No sabía que Michelle no solo era una conservadora de cuadros antiguos, sino también una persona que sabía planificar estrategias a largo plazo. Al fin y al cabo, organizar una exposición no era muy diferente de cualquier otro proyecto. Solo que en este caso, la exposición era del propio Pete. A la mañana siguiente, Michelle llegó al museo antes de lo habitual. Sus compañeros le notaron un rasguño en el cuello, pero ella lo atribuyó a una desafortunada caída en casa. Catherine le trajo café y le preguntó cómo se encontraba, pero Michelle rápidamente desvió la conversación hacia asuntos de trabajo. La exposición exigía atención y se sumergió de lleno en los detalles de la organización, agradecida por la oportunidad de distraerse de sus problemas personales. Durante la pausa para comer, llamó por teléfono a Barbara Stanley, una vieja amiga que había conocido en la universidad hacía 25 años. Bárbara había trabajado como reportera para el periódico local hasta su jubilación hacía 3 años, especializándose en cubrir temas médicos y conocía bien a todos los médicos de Sarasota. Además, tenía fama de no olvidar nunca las historias interesantes y un don para encontrar información donde otros solo ven informes oficiales. Michelle, se alegró Bárbara al oír la voz de su amiga. Qué agradable sorpresa. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está Pete? Bárbara, ¿podemos vernos hoy? Preguntó Michelle sin responder a ninguna pregunta. Hay algo que tengo que hablar contigo. Por supuesto, cariño. ¿Es algo serio? Puedo oír en tu voz que estás disgustada. Prefiero hablar contigo cuando nos veamos. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? En el Main Street Café tienen mesas tranquilas en la esquina. ¿A las 4 te parece bien? Michelle aceptó y pasó el resto de la jornada con ansiedad. Ensayó varias veces la conversación que se avecinaba, pensando en la mejor manera de presentar la información para que Bárbara comprendiera la gravedad de la situación, pero no sospechara que era vengativa. A las 4 en punto, Michelle aparcó en la puerta de un pequeño café del centro histórico de la ciudad. Bárbara ya estaba sentada en una mesa de la esquina, hojeando el menú.
Era una mujer enérgica de 58 años, con el pelo corto y canoso y unos penetrantes ojos marrones detrás de unas gafas de moda. Incluso jubilada, conservaba sus hábitos periodísticos. Siempre llegaba la primera a las reuniones y elegía un lugar desde el que pudiera ver todo lo que ocurría en el local. Michelle, tienes un aspecto horrible, dijo Bárbara en cuanto su amiga se sentó a la mesa. ¿Qué te pasa? ¿Y qué tienes en el cuello? Un pequeño rasguño, respondió Michelle con evasivas, pidiendo un té verde a la camarera. Bárbara, necesito tu ayuda. Más concretamente, tu experta opinión. Te escucho atentamente. Bárbara dejó a un lado el menú y se centró en su amiga. Michelle respiró hondo, ordenando sus ideas. Sabía que las siguientes palabras cambiarían muchas cosas en su vida, pero no había vuelta atrás. ¿Qué sabes de la reputación profesional de Pete?, preguntó. No me refiero a los premios y galas oficiales, sino a la opinión real de colegas y pacientes. Bárbara miró atentamente a su amiga y en su mirada brilló la comprensión. Michelle, ¿tenéis Pete y tú algún problema? Pete y yo ya no tenemos ninguna relación, respondió Michelle con firmeza. Pero para mí es importante saber la verdad sobre el hombre con el que viví 23 años. Bárbara guardó silencio un momento, meditando su respuesta. Como periodista experimentada, se daba cuenta de que la información podía utilizarse de muchas maneras diferentes, y no quería poner un arma en manos de una esposa enfadada. Michelle, sé que estás pasando por un momento difícil, pero ¿estás segura de que quieres saberlo? A veces, la verdad solo empeora el dolor. Bárbara, no soy una esposa histérica abandonada, dijo Michelle con calma. Soy una mujer adulta que tiene derecho a saber la verdad sobre su vida, especialmente si esa verdad concierne a un hombre que me humilló públicamente. ¿Humillado públicamente? Bárbara se inclinó más hacia ella. ¿Qué ha pasado? Michelle relató la cena de la noche anterior sin entrar en detalles emocionales, pero explicando claramente lo que había ocurrido. Bárbara escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. El collar de tu madre, Bárbara negó con la cabeza. Es realmente asqueroso. Michelle, lo siento. Gracias. ¿Ahora ves por qué es importante para mí saber quién es realmente mi marido? Bárbara guardó silencio un momento. Luego sacó el teléfono y buscó algo en él. De acuerdo, pero solo voy a contarte los hechos, sin emociones ni especulaciones. Pete Sedding es un cirujano de talento. Eso es innegable. Pero tiene algunas peculiaridades que no gustan a todo el mundo en la comunidad médica. ¿Qué peculiaridades? Es muy ambicioso y no siempre es exigente con los medios para conseguir un fin. ¿Recuerdas al doctor Robert Clark, que trabajó en el mismo hospital hace unos 10 años? Michelle asintió. Se acordaba de Clark, un cardiocirujano de edad avanzada y reputación intachable que se había jubilado repentinamente y se había trasladado a otro estado. Clark era el cirujano cardíaco jefe del departamento, y Pete estaba ansioso por ocupar su puesto. Cuando la operación de Clark tuvo un mal resultado, el paciente sobrevivió pero con complicaciones, Pete difundió activamente el caso entre la administración del hospital. ¿Y qué ocurrió? Se pidió a Clark que se marchara antes de tiempo. Oficialmente, fue voluntario, pero todo el mundo se dio cuenta de que había sido forzado. Un mes después, Pete se hizo cargo de su oficina. Michelle sintió un desagradable escalofrío en el estómago. Recordó cómo Pete había celebrado su nombramiento, hablando de sus perspectivas y planes. No había mencionado ni una palabra sobre Clark. ¿Hubo algún otro incidente? Unos pocos. La doctora Helena Morgan, la joven cardióloga que trabajó con Pete hace 2 años. Muy brillante, muy prometedora. Tenía una paciente difícil y Pete le había ofrecido su ayuda con la operación. Bárbara tomó un sorbo de café antes de continuar. Después de la operación, el paciente murió. Oficialmente, por complicaciones imprevisibles. Pero Morgan afirmó que Pete había insistido en utilizar una técnica experimental demasiado arriesgada para el caso. ¿Y qué le pasó? Presentó una queja ante la junta médica, pero no pudo demostrar nada. Pete presentó el caso como si una colega inexperta intentara echarle a él la culpa de su propio error. Morgan renunció a los 6 meses y ahora trabaja en una clínica privada de Orlando. Michelle digirió en silencio lo que había oído. La imagen no era agradable. Un hombre dispuesto a llegar a extremos por su carrera, sin preocuparse demasiado por sus colegas y posiblemente por sus pacientes. Bárbara, ¿qué sabes de la vida personal de Pete? No, RM preguntó con cautela. ¿En qué sentido?
En el sentido de relaciones con mujeres. Aparte de mí. Bárbara suspiró, se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Michelle, no quiero hacerte más daño del que ya te he hecho. Así que ya sabes una cosa. Ha habido rumores. En la comunidad médica todo el mundo se conoce y los cotilleos vuelan. Se hablaba de su interés en enfermeras jóvenes, aprendices, personal administrativo. En concreto, hace un año hubo una historia sobre una enfermera llamada Jessica Ray, 26 años. Trabajaba en la sala de cardiología. Rubia bonita, recién divorciada. Pete le prestaba mucha atención. Se quedaba hasta tarde después de su turno para darle instrucciones adicionales. Michelle sintió que el corazón se le apretaba dolorosamente. Hacía un año, Pete había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo a menudo, explicando que se debía a casos complicados y cuestiones administrativas. ¿Qué le había pasado? La habían trasladado a otro departamento a petición suya, oficialmente para ampliar su experiencia. En realidad, creo que fue para evitar un escándalo. Y ahora, se rumorea que tiene una aventura con una chica fuera del campo de la medicina. No sé con quién exactamente, pero los colegas dicen que últimamente parece muy satisfecho de sí mismo. Michelle asintió. Muchas cosas tenían sentido ahora. El cambio de comportamiento de su marido, su nueva confianza en sí mismo, su actitud despectiva hacia ella. Bárbara, gracias por tu sinceridad. Necesitaba saberlo. ¿Qué vas a hacer? Michelle miró por la ventana de la cafetería, por donde pasaba la gente normal y corriente. Hasta hacía una semana, ella era una de ellas, la esposa de un respetado cirujano, una conservadora de museos de éxito, una persona con una vida mesurada y predecible. Aún no lo sé, respondió. Pero ahora tengo una idea más completa de la situación. Bárbara puso la mano en el hombro de su amiga. Michelle, si necesitas ayuda, llámame. Sigo teniendo contactos en varios sitios. Te lo agradezco. Puede que acepte tu oferta. Se despidieron a la salida de la cafetería y Michelle condujo hasta su casa. Por el camino, pensó en lo que había aprendido. Pete no era solo un marido infiel. Era un hombre dispuesto a destruir las carreras de otras personas para su propio progreso, a utilizar su cargo oficial para fines personales, a manipular a la gente. En casa la esperaba una casa vacía. Pete no había aparecido desde la noche anterior, y Michelle se alegró de ello. Sacó su cuaderno y anotó la nueva información. El panorama era cada vez más detallado. A la mañana siguiente, Michelle pasó una hora buscando la dirección de Dorothy Wilson en la guía telefónica y en los directorios de la ciudad. Dorothy era la viuda del doctor Richard Wilson, colega de Pete que había fallecido hacía 3 años tras una operación de corazón. Michelle recordaba vagamente aquellos sucesos. Pete había hablado entonces de un trágico accidente, de cómo incluso las operaciones más sencillas a veces acarreaban complicaciones imprevistas. La casa de Dorothy estaba en un barrio tranquilo para jubilados, donde pulcras casitas de una sola planta estaban enterradas en el verdor de cuidados jardines. Michelle aparcó delante de una casita blanca, con tejado de tejas rojas, y se quedó sentada en el coche unos minutos, recapacitando. Tenía que mantener una conversación delicada con una mujer que había perdido a su marido y necesitaba encontrar las palabras adecuadas. Respondió al timbre una mujer de unos 70 años, bajita y canosa, de ojos amables pero cansados. Llevaba un sencillo vestido gris, zapatillas de casa y guantes de jardinería. «¿Señora Wilson?», preguntó Michelle amablemente. «Me llamo Michelle Sedding. Soy la esposa del doctor Pete Sedding, que trabajó con su marido». El rostro de Dorothy cambió. La sombra de algún recuerdo doloroso brilló en sus ojos. «Ah, sí, claro. Pase, por favor», dijo haciéndose a un lado. «Aunque debo admitir que su visita me sorprende». «Entiendo». Michelle entró en el pequeño pero acogedor salón, donde las fotografías familiares colgaban de las paredes y los premios médicos del difunto doctor Wilson estaban en las estanterías. «Siento molestarla, pero me gustaría hablar con usted sobre algunas circunstancias». Dorothy le ofreció café y se sentó en el sillón frente al sofá donde estaba Michelle. La anciana parecía recelosa, como si esperara una conversación desagradable. «Señora Sedding, si ha venido a defender a su marido, me temo que usted y yo no encontraremos puntos en común», dijo Dorothy sin rodeos. «Al contrario», replicó Michelle con calma. «He venido a descubrir la verdad.
Pete y yo tenemos graves problemas y es importante que entienda con quién he vivido tantos años. Dorothy miró atentamente a su invitada, evaluando su sinceridad. Richard nunca hablaba mal de sus colegas en casa. Comenzó con cautela. Pero en los últimos meses antes de la operación, había estado muy disgustado por algo que había ocurrido en el trabajo. ¿Puede contarme algo más al respecto? Richard tenía 72 años y pensaba jubilarse dentro de 6 meses. Tenía un problema cardíaco menor, angina de pecho, nada crítico. El médico le recomendó un tratamiento conservador y observación. Dorothy se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia su jardín, donde crecían rosas que, obviamente, había cultivado meticulosamente. Pero su marido convenció a Richard de que había que operar. Dijo que era peligroso retrasarlo, que a su edad, el retraso podría costarle la vida. ¿Y Richard estuvo de acuerdo? Confiaba en sus colegas. Pete era más joven, más enérgico, tenía reputación de buen cirujano. Richard pensaba que conocía mejor los tratamientos modernos. Michelle sintió que un presentimiento inquietante crecía en su pecho. Recordaba a Pete hablando de la operación, como un procedimiento rutinario que inesperadamente había dado lugar a complicaciones. ¿Qué había ocurrido durante la operación? Dorothy volvió a su silla, con el rostro ensombrecido. Oficialmente, un paro cardíaco debido a complicaciones imprevistas. Pero la enfermera que me asistió me dijo después que Pete había utilizado una técnica experimental que no estaba indicada para pacientes de esa edad. ¿La enfermera le dijo eso? Susan había trabajado con Richard durante 15 años, le tenía mucho respeto. Después del funeral, vino a mi casa y me dijo que no podía callarse. Dijo que Pete había insistido en una intervención complicada en lugar de un simple bypass, a pesar de que el anestesista se había opuesto. Michelle anotó todo en su mente, tratando de recordar cada detalle. ¿Qué había dicho Pete después de la operación? Había expresado su pesar, había hablado de complicaciones imprevistas, de que la medicina no era omnipotente, pero no había verdadera tristeza en sus palabras, más bien irritación por un fracaso que podría haber dañado su reputación. Dorothy se levantó y trajo una pequeña caja de papeles del dormitorio. Después de la muerte de Richard, encontré sus notas. Llevaba un diario detallado de todo lo que ocurría en el hospital. ¿Quieres verlo? Michelle cogió unas cuantas páginas escritas con pulcra letra de médico. Richard Wilson anotaba los casos que le molestaban, los conflictos entre colegas, las decisiones cuestionables de la administración. En una entrada, fechada un mes antes de su muerte, leyó: Pete vuelve a intentar que la señora Anderson acepte operarse. Su estado es estable y la terapia farmacológica está dando buenos resultados. Pero él insiste en la operación. Me temo que sus ambiciones se están volviendo más importantes que el bienestar de sus pacientes. En otro post, hablé con Pete sobre el caso Jenkins. El paciente murió después de una operación evitable. Pete se desentiende. Habla de estadísticas, de que las pérdidas son inevitables. Pero Jenkins solo tenía 54 años. Tenía hijos pequeños. Señora Wilson, ¿puedo tomar una foto de algunas páginas? Michelle preguntó. Por supuesto. Llevo mucho tiempo pensando qué hacer con estos registros. Richard no querría que cayeran en malas manos, pero tampoco toleraría injusticias. Michelle fotografió cuidadosamente las páginas más importantes del diario, en las que se mencionaba a Pete o se describían incidentes polémicos en el hospital. Dorothy, Susan, la enfermera que habló contigo, ¿sigue trabajando en el hospital? No. Lo dejó 6 meses después de la muerte de Richard. Dijo que no podía seguir trabajando allí. Ahora está en una clínica privada al otro lado de la ciudad. ¿Puede darme sus datos de contacto? Dorothy dudó. ¿Por qué querrías hacer eso, Michelle? No puedes recuperar a Richard, y tu marido es un hombre poderoso en la comunidad médica. Pete destruyó nuestra familia. Me robó el único recuerdo que tenía de mi madre, y me humilló públicamente, dijo Michelle con calma. Ahora me entero de que puede haber puesto en peligro la vida de pacientes por su propia carrera. Creo que la gente tiene derecho a saber la verdad. Dorothy se quedó en silencio y escribió un nombre y un número de teléfono en un papel. Susan Bell. Es una mujer amable pero muy cauta. No sé si aceptaría hablar con usted. Bueno, gracias. Michelle dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolso. Tomaron un sorbo de café, hablando de cosas ajenas. El jardín de Dorothy, la exposición del museo,
cómo había cambiado Sarasota en los últimos años. Pero los pensamientos de Michelle estaban preocupados por la información que había recibido. Cuando estaba a punto de salir, Dorothy la detuvo en la puerta. Michelle, ten cuidado. Tu marido es un hombre que no se detendrá ante nada para conseguir sus objetivos. Si se entera de que estás recopilando información sobre él... Entiendo, asintió Michelle, pero no voy a actuar precipitadamente. Richard solía decir que lo peor en medicina es un médico que pone sus propios intereses por encima del juramento hipocrático. Me temo que su marido es una de esas personas. Michelle salió a la calle con la sensación de que el mundo que la rodeaba se había vuelto aún más oscuro. La información sobre Pete se sumaba a la imagen de un hombre carente de principios morales básicos. Subió al coche y sacó un cuaderno para anotar la nueva información. Susan Bell era la siguiente. Pero primero había que considerar cuidadosamente el enfoque. La enfermera seguramente se mostraría cautelosa, sobre todo si las preguntas tenían que ver con su antiguo lugar de trabajo y con un poderoso cirujano. Michelle arrancó el coche y se dirigió a casa, meditando su estrategia para los siguientes pasos. Cada conversación la acercaba más a la verdadera naturaleza del hombre con el que se había casado 23 años atrás. Michelle pasó 3 días intentando ponerse en contacto con Susan Bell. Al principio la enfermera se negó a reunirse con ella, pero cuando Michelle mencionó el nombre de Dorothy Wilson y le explicó que no se trataba de una venganza, sino de proteger a los demás, Susan accedió a mantener una breve conversación en una cafetería cercana a su nuevo trabajo. El encuentro resultó productivo. Susan, una mujer de entre 40 y 50 años con ojos cansados y manos pesadas, relató varios casos en los que Pete había tomado decisiones cuestionables durante las operaciones. Confirmó lo que Dorothy había dicho sobre la muerte del Dr. Wilson y añadió detalles que hicieron que Michelle sintiera un escalofrío en el pecho. El Dr. Sedding es muy ambicioso, dijo Susan, frotándose nerviosamente la servilleta. Siempre estaba buscando oportunidades para realizar operaciones complejas, incluso cuando no eran necesarias. Decía que tenía que desarrollar sus habilidades, aprender nuevas técnicas. ¿Y los pacientes? Para él solo eran material para practicar sus técnicas. Susan negó con la cabeza. Le he visto persuadir a gente para que acepte procedimientos arriesgados, diciéndoles lo brillantes que son los resultados con las técnicas modernas. Michelle anotó los contactos de 2 antiguos pacientes descontentos con los resultados de Pete y de otra enfermera que podía confirmar algunos de los hechos. Al día siguiente se reunió con Bárbara en el mismo café de Main Street. «Tengo información», dijo Michelle mientras le entregaba a su amiga copias de las notas del Dr. Wilson y extractos de su conversación con Susan Bell. Bárbara examinó los documentos, enarcando las cejas de vez en cuando. «Esto es serio, Michelle. Si se comprueba aunque solo sea la mitad, Pete tendrá un grave problema. ¿Qué sugieres? Tenemos que tener mucho cuidado. Las acusaciones directas sin pruebas contundentes pueden convertirse en calumnias. Pero si la información empieza a circular en círculos profesionales como rumores, como dudas, ¿cómo se hace eso?» Bárbara se lo pensó un momento y sacó el teléfono. «Tengo algunos contactos en la comunidad médica, gente que siempre está interesada en las noticias profesionales. Si les deslizas suavemente alguna información para que reflexionen, aceptan ir paso a paso». Bárbara entablaba conversaciones cautelosas con médicos y administradores de hospitales, mencionando rarezas en la práctica de ciertos cirujanos, sin dar nombres pero con detalles suficientes para identificarlos. El jueves por la mañana Michelle obtuvo el primer resultado de su estrategia. Recibió una llamada de Carolyn Hughes, esposa del médico jefe de un hospital privado y vieja conocida de los eventos del museo. «Michelle, querida, ¿cómo estás?» La voz de Carolyn sonaba compasiva. «Dicen que Pete y tú estáis teniendo problemas. ¿De dónde ha salido esa información?» Michelle se sorprendió, aunque sabía que los rumores se propagaban con rapidez en su círculo. «No hay más que hablar. Ya sabes lo que pasa. La gente se da cuenta de que el Dr. Sedding últimamente, ¿cómo decirlo?, se ha estado comportando de una manera que no es propia de un hombre casado». Michelle se dio cuenta de que la información sobre la aventura de Pete también estaba empezando a filtrarse. Fue inesperadamente rápido, pero no sorprendente. Todo el mundo en Sarasota se conocía. El viernes llamó Helen Richardson, presidenta de la Junta Benéfica del hospital, donde Pete ocupaba un puesto honorífico. «Michelle, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos.
Se trata de la pertenencia de Pete a nuestra junta. ¿Cuál es el problema? Nos hemos dado cuenta de algunas inconsistencias en su práctica profesional. Nada específico, pero lo suficientemente grave como para plantear preguntas. ¿Qué tipo de inconsistencias? Cuestiones éticas, decisiones que cuestionan sus prioridades como médico. La Junta cree que lo mejor es suspender su participación en nuestras actividades hasta que se aclaren las circunstancias. Michelle sintió una extraña satisfacción. Todo iba según lo previsto, incluso más rápido de lo que ella esperaba. Comprendo su postura, dijo. La reputación de la organización benéfica es más importante que los individuos. Exacto. Michelle, si sabes algo sobre el comportamiento de Pete que pueda ayudarnos a tomar la decisión correcta. Ellen, creo que deberías hablar con la gente que trabajó con él directamente. Enfermeras, colegas, pacientes. Ya hemos empezado esas conversaciones. Gracias por su comprensión. Esa tarde, David Russell, compañero de golf de Pete y viejo amigo de la familia, llamó a casa. Michelle, he oído cosas extrañas sobre Pete, dijo preocupado. Dicen que lo han apartado de algunas de sus obligaciones en el hospital. Y también hablan de problemas en su familia. David, estamos pasando por un momento muy difícil, respondió Michelle con cautela. Pero ¿qué pasa con su trabajo? Es verdad que David no terminó, pero Michelle se dio cuenta de que él también había oído rumores sobre los problemas profesionales de Pete. Yo no me ocupo de su carrera, dijo con frialdad. Si tienes alguna duda, es mejor que te pongas en contacto con él directamente. El sábado por la mañana, Michelle estaba trabajando en el jardín, cuando vio llegar a casa un Mercedes negro. Pete llevaba 5 días sin aparecer por casa, y ella estaba acostumbrada a la tranquilidad. Bajó del coche con el rostro desencajado, la ropa arrugada, claramente tras haber pasado la noche en vela. Se acercó a ella sin saludarla. ¿Qué has hecho?, preguntó sin preámbulos. Buenos días, Pete, respondió Michelle con calma, todavía trabajando con los rosales. ¿De qué estás hablando? No finjas, me han expulsado de la Junta de Beneficencia. El médico jefe me llamó para hablar de mis métodos de trabajo. Hay un rumor circulando por el hospital. Sana, ¿y qué rumores son esos? Lo sabes muy bien. Alguien está difundiendo información sobre mis pacientes, sobre decisiones supuestamente poco éticas. Michelle se enderezó y miró a su marido. Parecía demacrado, confuso, en absoluto parecido al cirujano seguro de sí mismo que la había humillado públicamente hacía una semana. Pete, quizá la gente acababa de empezar a prestar atención a lo que siempre había ocurrido. A veces la verdad tiene una forma de salir a la luz. ¿Qué verdad? Llevo 20 años salvando vidas. ¿Salvando vidas? Michelle se quitó los guantes de jardinería. ¿O utilizando a personas para practicar técnicas complicadas? ¿O convencerlos de que acepten operaciones arriesgadas por el bien de tu reputación? Pete palideció. ¿Cómo lo sabes? Me lo han dicho personas que han trabajado contigo, que te han visto tomar decisiones. Esos son calumnias. Son hechos, Pete. Registros, testimonios, documentos. Todo lo que creías haber enterrado con los testigos incómodos. Dio un paso hacia ella, pero Michelle no retrocedió. ¿Quieres destruirme por culpa de un collar? No quiero destruirte, replicó ella con calma. Quiero que la gente sepa la verdad sobre el hombre al que confía su vida. Pete guardó silencio un momento. Luego se dio la vuelta y regresó al coche. Esto no ha terminado, dijo por encima del hombro. Para ti y para mí ha terminado hace mucho tiempo, replicó Michelle. El coche se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo en el camino. Michelle volvió a trabajar en el jardín, sintiéndose extrañamente aliviada. La primera fase del plan se había completado. 2 días después de su último encuentro en el jardín, Pete volvió a aparecer en el exterior de la casa. Esta vez llegó por la noche, cuando Michelle estaba cenando sola, leyendo un libro sobre arte europeo del siglo XVIII. El sonido de la llave en la cerradura la hizo levantar la cabeza. Pete aún tenía derecho a entrar en la casa que técnicamente les pertenecía a los dos. Entró en el comedor en silencio, casi a hurtadillas, como si temiera asustarla. Tenía mucho peor aspecto que 2 días antes. El traje arrugado, la corbata descuidadamente anudada y ojeras. En las manos llevaba un ramo de rosas caras y una cajita de joyero. «Sam, Michelle», dijo, deteniéndose en la puerta del comedor. «¿Podemos hablar un momento?» Ella levantó los ojos del libro y lo miró con calma, sin mostrar sorpresa, alegría ni enfado.
Por supuesto. Siéntate, dijo indicando la silla de enfrente, pero sin cerrar el libro. Pete se sentó con cuidado y colocó las flores y la caja sobre la mesa, entre los dos. Te he traído regalos, dijo, y había una incertidumbre en su voz que Michelle nunca había notado antes. Y quería disculparme por lo ocurrido en casa de Bradley. ¿Por qué exactamente? Aclaró Michelle, cerrando el libro pero dejando el dedo sobre la página, como si estuviera dispuesta a volver a leer en cualquier momento. Por el collar, por las palabras, por todo, se pasó la mano por la cara. Estaba muy estresada. Dije muchas cosas innecesarias. Michelle estudió detenidamente el joyero, una tienda cara del centro, donde la gente adinerada de Sarasota compraba sus joyas. ¿Dónde está el collar de mi madre?, preguntó en tono ecuánime. Pete vaciló, evitando su mirada. Ya está en un lugar seguro. Te lo devolveré, por supuesto. Solo quería conseguir algo nuevo primero, algo más adecuado para... ¿Para quién? Para ti, por supuesto. Se apresuró a abrir una caja que contenía un enorme collar de oro y diamantes. Hermoso pero impersonal, la típica obra de los joyeros modernos. Mira, es mucho más caro que esa vieja joya. Michelle apenas echó un vistazo al nuevo collar. Pete, parece que no entiendes. No se trata del valor de la joya. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que anuncies públicamente a tu amante, me robes una reliquia familiar y me humilles delante de mi hijo. Un collar nuevo no compensará eso. Pete respiró hondo y se reclinó en la silla. Michelle, tenemos un problema en el trabajo. Problemas graves. Alguien está difundiendo información falsa sobre mí y está arruinando mi carrera. ¿Falsas? Claro que es falsa, levantó la voz, pero enseguida se recompuso al ver la fría mirada de ella. Es decir, quizá algunas de mis decisiones puedan interpretarse de otro modo, pero siempre he actuado en interés de mis pacientes. ¿El doctor Wilson también pensaba así? El rostro de Pete cambió radicalmente. Había miedo en sus ojos. ¿Qué sabes de Wilson? Lo suficiente, respondió Michelle con calma. Su viuda llevaba registros muy detallados de lo que ocurría en el hospital. Pete se puso pálido y se agarró a los reposabrazos de la silla. Michelle, no comprendes la complejidad de las decisiones médicas. A veces hay que correr riesgos para salvar una vida. Y a veces hay que arriesgar vidas para perfeccionar una nueva técnica. No, eso no es cierto. Entonces explícame el caso Jenkins. 54 años, 2 hijos. ¿Por qué necesitaba un procedimiento experimental en lugar de un tratamiento estándar? Pete guardó silencio unos segundos, preguntándose de dónde había sacado ella aquella información. ¿Has estado hablando con Dorothy Wilson? Se dio cuenta por fin. No solo con ella. ¿Con quién más? Gente que sabe la verdad sobre tu modus operandi. Gente a la que creías demasiado intimidada para hablar con ella. En ese momento sonó el teléfono de Pete. Miró la pantalla y arrugó la nariz. Tengo que cogerlo, murmuró y salió al pasillo. Michelle oyó retazos de la conversación. Sí, comprendo la gravedad de la situación. No, es un malentendido. Por supuesto, estoy dispuesto a reunirme con la comisión. Cuando regresó, su rostro era sombrío. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Michelle, aunque ya podía adivinarlo por su mirada. Se ha presentado una queja formal contra mí ante la Junta Médica. Se hundió pesadamente en su silla. La familia de Jenkins exige que se investiguen las circunstancias de su muerte. ¿Y esto es solo el principio? Otros 3 expacientes llamaron hoy. Todos descontentos con los resultados del tratamiento. Todos preguntando por la necesidad de las operaciones a las que les convencí. Michelle asintió, sin mostrar sorpresa. Pete, cuando la gente empieza a dudar de la competencia de un médico, se replantea todo el tratamiento. Es natural. Pero yo no soy incompetente, golpeó la mesa con el puño. Soy uno de los mejores cardiocirujanos de Florida. Puede ser, pero un cirujano de primera y un médico ético no siempre son lo mismo. Pete se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Michelle, tienes que ayudarme. Somos marido y mujer desde hace 23 años. Compartimos una vida común, planes comunes. ¿Qué planes comunes?, se sorprendió ella. Creía que tus planes tenían que ver con el joven amante al que le diste el collar de tu madre. Eso fue un momento de debilidad, una crisis de los 40, por así decirlo. Pero me doy cuenta de que mi verdadera vida está aquí, contigo.
Michelle lo miró con algo parecido a la lástima. Pete, no dices esto porque de repente te hayas dado cuenta del valor de nuestro matrimonio. Lo dices porque tu carrera se está desmoronando y necesitas apoyo. Eso no es verdad. ¿Dónde has pasado los últimos 5 días? Me preguntó. ¿Aquí en casa, reflexionando sobre tus errores? ¿O en casa de tu amante, planeando una nueva vida? Pete no contestó, lo cual era una respuesta en sí misma. ¿Y dónde está tu amante ahora que tienes problemas? Continuó Michelle. ¿Te apoya? ¿Está dispuesta a compartir las dificultades? Ella es joven, no entiende las complejidades de la vida adulta. Ya veo. Así que es buena para los regalos y la diversión, pero no para resolver problemas serios. El teléfono de Pete volvió a sonar. Esta vez lo contestó en el comedor. Sí, doctora Miller. No, no puedo ir mañana. Me doy cuenta de que es importante, pero ya tengo una reunión con mi abogado. Por supuesto, estoy dispuesto a cooperar con la investigación. Terminó la conversación y se hundió exhausto en una silla. Era el jefe del departamento, explicó. Estoy suspendido de actividad hasta que concluya la investigación interna. ¿Por cuánto tiempo? Indeterminado. Depende de los resultados de la auditoría. Michelle se levantó y retiró el plato de la mesa. Sus movimientos eran tranquilos y mesurados, como si estuviera haciendo sus tareas domésticas habituales. Pete, sé que estás pasando por un momento difícil, pero tienes que darte cuenta de que nuestro matrimonio terminó en el momento en que me arrancaste del cuello el collar de mi madre. Pero podemos arreglarlo. Estoy abierto a la terapia, a cualquier compromiso. Algunas cosas no se pueden arreglar. La confianza, el respeto, el amor. Todo eso hay que valorarlo, no tirarlo por la borda. Ella se dirigió a la puerta, pero él le bloqueó el paso. Michelle, si no me ayudas, lo perderé todo. Mi trabajo, mi reputación, mis amigos. ¿Y qué perdí cuando decidiste humillarme públicamente? Preguntó con calma. ¿Qué perdió el doctor Wilson cuando le convenciste para que aceptara una operación innecesaria? ¿Qué perdieron las familias de los pacientes que murieron por tu ambición? Pete retrocedió y ella pasó a su lado en dirección a las escaleras. Me voy a la cama, dijo. Tengo una reunión importante en el museo por la mañana. Puedes quedarte esta noche si quieres, pero mañana prefiero no verte por aquí. Pete se quedó de pie en el comedor junto a las flores intactas y el collar nuevo que nadie iba a probarse. Por la mañana Michelle descubrió que Pete no había salido de casa. Estaba dormido en el sofá del salón, desvestido y tapado con un plaid. Sobre la mesita había una botella vacía de whisky que, obviamente, había encontrado en el bar. Michelle se dirigió en silencio a la cocina. Preparó café y desayunó algo ligero, procurando no despertarlo. No quería empezar el día con una explicación dolorosa. Cuando estaba a punto de irse a trabajar, sonó el teléfono de Pete y este se despertó agarrándose la cabeza. Michelle lo vio mirar la pantalla del teléfono, arrugar la nariz y rechazar la llamada. Luego volvió a sonar el teléfono y de nuevo Pete se negó a contestar. ¿Periodistas?, preguntó Michelle, abotonándose la chaqueta ligera. Peor, murmuró Pete, frotándose las sienes. El presidente de la Asociación Médica Estatal. Probablemente quiera hablar de mi afiliación. ¿Y no vas a hablar con él? ¿Qué le voy a decir? ¿Que toda esta información es mentira? ¿Que mi mujer conspiró para poner a la comunidad profesional en mi contra? Michelle se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. Pete, yo no he metido a nadie en nada. Solo di a la gente la oportunidad de contar lo que sabían, pero temían decir. No hay mucha diferencia, se levantó del sofá, tambaleándose. El resultado es el mismo. Mi carrera destruida. Michelle salió de la casa, dejándolo solo con el teléfono, que seguía sonando insistentemente. En el museo le esperaban buenas noticias. La exposición impresionista había despertado un enorme interés entre el público y las entradas se habían agotado a velocidad récord. Michelle se sumergió en su trabajo, agradecida por la oportunidad de distraerse de sus problemas familiares. A la hora de comer, recibe una llamada de Bradley. «Mamá, ¿qué le pasa a papá?». Su voz sonaba preocupada. «Lleva llamándome desde esta mañana, diciendo cosas incoherentes sobre conspiraciones y carreras arruinadas». «Tiene problemas en el trabajo», respondió Michelle con cautela. «Se cuestionan algunas de sus decisiones profesionales. Pero dice que eres tú...». «Bradley, no quiero hablar de mi relación con tu padre.
Tú y él debéis tener vuestra propia relación, independientemente de lo que pase entre nosotros. Mamá, ¿es verdad lo que dice del collar? ¿Que se lo pides y amenazas con demandarle? Michelle se quedó callada un momento. Pete parecía presentar la situación de forma favorable. Bradley, tu padre me robó el único recuerdo de mi madre para dárselo a su amante. ¿Crees que debería tolerarlo? No, claro que no. Pero tal vez haya una manera de resolver esto pacíficamente. Las vías pacíficas se agotaron en el momento en que tomó su decisión públicamente, delante de ti y de Cynthia. Después de hablar con su hijo, Michelle volvió al trabajo, pero le costaba concentrarse. Hacia las 3 de la tarde recibió una llamada de Bárbara. Michelle, pon las noticias, le dijo su amiga sin preámbulos. Canal local, un reportaje sobre problemas en la comunidad médica. Michelle encontró la emisión en Internet. La joven presentadora informaba de que la Asociación Médica de Florida había iniciado una investigación interna de varios médicos debido a las quejas de pacientes y colegas. No se mencionaban nombres, pero sí graves violaciones éticas y decisiones que ponían en peligro la vida de los pacientes. Al final del reportaje se mostró el edificio del hospital donde trabajaba Pete y se leyó un comunicado oficial de la administración en el que se decía que el centro estaba cooperando plenamente con la investigación y había suspendido a los miembros del personal que habían sido objeto de las quejas. Michelle apagó el ordenador y se recostó en la silla. Las cosas estaban sucediendo más rápido de lo que ella esperaba. Al parecer, la comunidad médica tenía un largo historial de quejas contra Pete y solo necesitaba una excusa para airearlas. Cuando llegó a casa aquella tarde, la casa estaba vacía. En la mesa de la cocina había una nota de Pete. He ido a visitar a mis padres a Jacksonville. Necesito tiempo para pensar. Michelle arrugó la nota y la tiró a la basura. Era poco probable que los padres de Pete, ambos ya octogenarios, pudieran ayudarle, pero al menos le darían un refugio temporal de las llamadas de periodistas y colegas. Al día siguiente, los acontecimientos se desarrollaron con rapidez. Por la mañana, Helen Richardson notificó oficialmente a Michelle que Pete había sido apartado de la Junta de Beneficencia del hospital. A la hora de comer, el presidente del club de campo la llamó para informarle de que se había suspendido la afiliación del Dr. Sedding hasta que se aclararan las circunstancias. Pero el golpe más doloroso llegó por la noche. Michelle estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. En el umbral había una joven rubia de unos 27 años, con un vestido barato y los ojos llenos de lágrimas. En la mano llevaba la conocida caja de terciopelo de Michelle. ¿Es usted la señora Sedding?, preguntó la chica con voz temblorosa. Sí, me llamo Tiffany. Ya conozco a su marido. Me pidió que le diera esto. La chica le tendió la caja y Michelle vio dentro el collar de su madre. Habían reparado la cadena, pero aún se veía el desgarrón. Gracias, dijo Michelle aceptando la caja. ¿Quieres pasar? ¿Tomar un té? Tiffany negó con la cabeza, pero las lágrimas de sus ojos se intensificaron. Dijo que todo había terminado, que ya no tenía dinero para regalos y restaurantes, que no podía mantenerme como había prometido. Lo comprendo, asintió Michelle con simpatía. De verdad que no sabía que el collar era tuyo, sollozó Tiffany. Dijo que lo había comprado especialmente para mí. Si lo hubiera sabido... No te preocupes, lo importante es que ya está de vuelta. Señora Sedding, ¿es cierto que el doctor Pete perdió su trabajo por culpa de unos pacientes? No por los pacientes, respondió Michelle con cuidado. Por sus decisiones sobre los pacientes. Dijo que lo preparaste todo para vengarte de él por el divorcio. No vamos a divorciarnos, Tiffany. Todavía no. Y no me estaba vengando de nadie. Solo ayudaba a la gente a decir la verdad. La chica asintió y se dirigió a su viejo coche aparcado en la puerta. Señora Sedding, llamó al entrar. Siento lo que ha pasado, lo del collar y todo eso. Yo también lo siento, cariño, pero no por el collar. Tiffany se marchó y Michelle entró en casa y sacó con cuidado el collar de la caja. La marca de la cadena rota era visible, pero la joya podía repararse. Lo importante era que volvía a estar en casa. A última hora de la noche, Bradley llamó. Su voz sonaba deprimida. Mamá, papá llamó desde Jacksonville. Dijo que sus abuelos no quieren verlo, que piensan que es una desgracia para la familia. ¿Qué ha pasado? Vinieron unos periodistas. Hicieron preguntas sobre la carrera de papá, si sabían algo de algún problema con su trabajo.
El abuelo estaba muy disgustado. Había estado orgulloso de su hijo médico toda su vida. Michelle sintió una repentina punzada de lástima por Pete. Perder el respeto de sus propios padres a su edad era cruel. ¿Y qué hay del propio papá? ¿Dónde está ahora? Alquiló una habitación de motel. Dice que sus abogados le dicen que se prepare para un largo juicio, que su licencia médica está en peligro. Bradley, siento que estés pasando por todo esto. Mamá, ¿estás segura de que papá y tú no podéis reconciliaros? Tal vez si se disculpa, si devuelve el collar. Cariño, el collar está de vuelta. La novia de tu padre lo trajo esta noche. Tiffany, ¿la conoces? Papá nos la presentó hace un mes. Dijo que era su amiga especial. Parecía agradable, pero muy joven. Aparentemente, era más lista de lo que pensábamos. Cuando las cosas se pusieron feas, supo inmediatamente que era hora de irse. Michelle terminó de hablar y se sentó en una silla junto a la ventana, sosteniendo el collar de su madre. Hacía apenas 15 días, su vida parecía predecible y estable. Ahora era prácticamente una mujer libre, y el hombre que la había humillado delante de su hijo había perdido casi todo lo que consideraba importante. No sentía ninguna sensación de triunfo o satisfacción, solo cansancio y un extraño alivio de que por fin hubiera salido a la luz la verdad. 3 meses después, Michelle estaba en el vestíbulo principal del Museo Ringling, observando los últimos preparativos para la inauguración de una nueva exposición. La exposición se titulaba Las mujeres en el arte del siglo XVIII y presentaba la obra de artistas femeninas cuyos nombres habían sido eclipsados durante mucho tiempo por sus famosos homólogos masculinos. Michelle llevaba 6 meses trabajando en este proyecto y hoy iba a ser su triunfo personal. Al cuello llevaba el collar de su madre, restaurado por un maestro joyero con tanta maestría que las marcas de desgarro eran casi invisibles. Hoy se lo ponía por primera vez desde aquella infausta cena en casa de Bradley, y la joya volvía a sentirse como un vínculo con el pasado, con una historia familiar que nadie podría arrebatarle. Michelle, la prensa está empezando a reunirse, anunció Catherine, acercándose con un portapapeles y una lista de periodistas. Un corresponsal de Art Journal quiere entrevistarte sobre el concepto de la exposición. Por supuesto, asintió Michelle, echando un último vistazo a la exposición. Todo está listo. Podemos conocer a los invitados. Muchas cosas habían cambiado en su vida en estos meses. Pete nunca volvió a Sarasota. Tras la revocación de su licencia médica, se trasladó a Miami, donde intentó encontrar trabajo en clínicas privadas, pero su reputación le seguía a todas partes. Michelle recibía las últimas noticias sobre él de Bradley, que mantenía una relación cortés pero tensa con su padre. Hace un mes, el abogado de Pete se puso en contacto con Michelle para hablar de la división de bienes. Resultaba que los honorarios de los abogados y los pagos a los pacientes lesionados habían dejado a Pete prácticamente en la ruina. Se vio obligado a vender su parte de la casa, su coche e incluso sus caros relojes y trajes. Michelle compró su parte de la propiedad por una suma simbólica. Los abogados tenían prisa por cerrar el caso y Pete aceptó cualquier condición para evitar más procedimientos. Señora Sedding, bienvenida. Sri Unoun, la saludó el señor Hardwell al acercarse, acompañado de una elegante mujer de mediana edad. Le presento a Clarice Woodworth, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha venido especialmente para ver su exposición. Michelle saludó calurosamente a la visitante de Nueva York. La fama de su profesionalidad y sus enfoques innovadores de la labor curatorial se ha extendido mucho más allá de Florida. En los últimos meses había recibido varias ofertas para trabajar en grandes museos, pero aún no estaba preparada para un cambio de esta magnitud. Su concepto es muy interesante, dijo Clarice mientras estudiaba las primeras exposiciones. Mostrar no solo la obra de mujeres artistas, sino también su lucha por el reconocimiento en el mundo masculino. Es muy pertinente. Gracias, sonrió Michelle. Creo que es importante recordar que el talento no depende del sexo, y el reconocimiento a menudo depende de circunstancias que pueden cambiarse. A las 7 de la tarde, la sala estaba llena de invitados. Michelle reconoció caras conocidas, colegas del museo, miembros de la élite cultural de Sarasota, mecenas de las artes. Muchos se acercaron a ella para felicitarla y hacerle comentarios de admiración sobre la exposición. Mamá, oyó una voz familiar y se giró.
Bradley se acercaba a ella, acompañado de Cynthia. Los jóvenes parecían felices y Michelle se fijó en un anillo nuevo en el dedo anular de Cynthia. Cariño, qué bien que hayas venido, le abrazó Michelle. Cynthia, estás preciosa. ¿Es un anillo nuevo? Nos prometimos la semana pasada, dijo Bradley con orgullo. Queríamos decíroslo primero a papá y a ti, pero... No pasa nada, lo interrumpió Michelle. Me alegro mucho por vosotros. ¿Cuándo es la boda? Lo estamos planeando para el próximo otoño, respondió Cynthia. Una ceremonia pequeña, solo amigos íntimos y parientes. ¿Y papá? Preguntó Bradley con cautela. ¿Te importaría que lo invitáramos? Michelle se lo pensó un momento. El dolor de la humillación hacía tiempo que había desaparecido. Solo quedaba el cansancio y la indiferencia hacia el hombre que una vez había sido su marido. Es tu boda, cariño. Invita a quien creas conveniente. Somos adultos. Podemos pasar un día en la misma habitación por tu felicidad. Gracias, mamá. Eres la mejor. Bárbara se acercó a ellos, acompañada de un hombre extraño, un caballero alto y canoso de unos 55 años, de ojos amables y sonrisa confiada. Michelle, te presento a James Campbell, dijo Bárbara con una sonrisa socarrona. James es profesor de Historia del Arte en la universidad y se ha trasladado recientemente a Sarasota desde Boston. Encantada de conocerte, le tendió la mano James. Bárbara me ha hablado mucho de tu trabajo. La exposición de hoy ha superado todas las expectativas. Michelle se sintió un poco avergonzada. No había tenido tiempo de pensar en relaciones personales en los últimos meses. Pero aquel hombre irradiaba tanta calma e inteligencia que le resultaba agradable hablar con él. Gracias por sus amables palabras, respondió. ¿Qué periodo de la historia del arte le interesa más? El Renacimiento, la pintura italiana, respondió James. Pero hoy he descubierto nombres completamente nuevos. Confieso que sabía muy poco de algunas mujeres artistas del siglo XVIII. Hablaron durante 20 minutos sobre el concepto de la exposición, el papel de la mujer en el arte y los planes del museo para el futuro. Michelle quedó gratamente sorprendida por la erudición y el tacto de su nueva conocida. Michelle, ¿puedo distraerte un momento? Se acercó el señor Harwell. Un corresponsal de una revista nacional quiere hacer unas fotos para un artículo. Michelle se disculpó con James y pasó la siguiente media hora respondiendo a las preguntas de los periodistas y posando para las fotografías con el telón de fondo de las exposiciones. Cuando quedó libre, James seguía allí, examinando uno de los cuadros. Siento el retraso, dijo ella acercándose a él. No pasa nada. He aprovechado el tiempo para estudiar mejor la exposición. Es un trabajo increíble, tanto en la selección de los objetos expuestos como en la presentación del material. Eres muy amable. Michelle, no quiero ser impertinente, pero ¿podrías cenar conmigo alguna vez? Preguntó James. Me gustaría continuar nuestra conversación sobre arte en un ambiente más relajado. Michelle dudó unos segundos. En los últimos años, su vida social se había limitado a los actos del trabajo y a las reuniones ocasionales con sus amigos. La idea de cenar con un hombre interesante le parecía a la vez atractiva e intimidante. Me encantaría, respondió finalmente, pero solo si me dejas elegir el restaurante. Conozco algunos sitios en la ciudad donde sirven un pescado excelente. Trato hecho. ¿Puedo llamarte mañana? Michelle le dio su tarjeta de visita y James se marchó después de despedirse de los organizadores de la exposición. Es un hombre apuesto, dijo Bárbara. Y por cierto, lleva 3 años divorciado, sin hijos, vive solo en una preciosa casa junto al agua. ¡Bárbara!, se indignó Michelle. ¿De verdad me estás preparando una cita a ciegas? A ciegas no, pero muy conscientemente, se rió su amiga. Es hora de que empieces una nueva vida, con gente agradable que aprecie tu inteligencia y tus virtudes. A las 9 de la noche, los invitados empezaron a marcharse. Michelle se quedó en la sala vacía mirando su exposición. Mañana volvería a haber visitantes, visitas guiadas, estudiantes y turistas. Su trabajo había sido reconocido, su reputación profesional era impecable, su vida personal por fin le pertenecía solo a ella. Bien hecho, Michelle, dijo el señor Hardwell, acercándose con una carpeta de documentos. Por cierto, aquí están los resultados oficiales de asistencia de la primera semana. Las cifras han superado todas las expectativas. Michelle miró el informe y sonrió. En efecto, la exposición había sido un éxito. Una cosa más, añadió el director. Tenemos una propuesta del Instituto Smithsoniano para una posible cooperación.
Quieren discutir con usted la idea de una exposición itinerante por toda la costa este. ¿De verdad? Se sorprendió Michelle. Ya lo creo. Su reputación en el mundo de los museos está creciendo muy deprisa. Michelle asintió, sin saber qué decir. Hacía 6 meses su vida parecía arruinada, pero hoy se abrían ante ella nuevos horizontes con los que nunca había soñado. En casa la esperaban la paz y la tranquilidad. Michelle se preparó una cena ligera. Se sentó en su sillón favorito con un libro y una copa de vino. En la mesita había un montón de tarjetas de felicitación de colegas y amigos. El teléfono sonó sobre las 10. Un número desconocido apareció en la pantalla. Diga, Michelle. La voz era familiar pero cambió. Soy Pete. Se quedó callada unos segundos ordenando sus ideas. Hola, Pete. ¿Qué tal te va? No muy bien, la verdad. Escucha, te llamo para felicitarte por la exposición. Bradley me ha contado el éxito que ha tenido. Gracias. Y también quería disculparme. Por todo. El collar, las palabras, por todo el dolor que te he causado. Michelle escuchó su voz y no sintió nada. Ni ira, ni lástima, ni alegría. Solo una tranquila indiferencia. Pete, está en el pasado. No hay necesidad de volver a ello. Michelle, ¿eres feliz? ¿Sola? Sí, respondió sin vacilar. Estoy contenta. Se despidieron y Michelle apagó el teléfono. Luego sacó el collar de su madre que se había quitado al volver a casa y lo guardó con cuidado en la caja. Mañana sería un nuevo día, con nuevas oportunidades y nuevas personas, y que el pasado siguiera siendo el pasado.